Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, de Don Francisco de Quevedo y Villegas. Libro primero. Capítulo 2. De cómo fue a la escuela y lo que en ella le sucedió. A otro día ya estaba comprada la cartilla y hablado el maestro. Fui, señora, a la escuela. Recibióme muy alegre diciendo que tenía cara de hombre agudo y de buen entendimiento. Yo, con esto, por no desmentirle, di muy bien la lición aquella mañana. Sentábame el maestro junto a sí. Ganaba la palmatoria los más días por venir antes y íbame el postrero por hacer algunos recados a la señora, que así llamábamos la mujer del maestro. Teníalos a todos con semejantes caricias obligados. Favorecíanme demasiado, y con esto creció la envidia en los demás niños. Llegábame de todos, a los hijos de caballeros y personas principales, y particularmente a un hijo de don Alonso Coronel de Zúñiga, con el cual juntaba meriendas. Íbame a su casa a jugar los días de fiesta, y acompañábale cada día. Los otros, o que porque no les hablaba, o que porque les parecía demasiado punto el mío, siempre andaban poniéndome nombres tocantes al oficio de mi padre. Unos me llamaban don Navaja, otros don Ventosa, cual decía, por disculpar la envidia, que me quería mal porque mi madre le había chupado 2 hermanitas pequeñas de noche. Otro decía que a mi padre le habían llevado a su casa para que la limpiase de ratones, por llamarle gato. Unos me decían Zape cuando pasaba y otros Miz, cual decía: yo la tiré 2 berenjenas a su madre cuando fue obispa. Al fin, con todo cuanto andaban royéndome los zancajos, nunca me faltaron, gloria a Dios, y aunque yo me corría disimulaba, todo lo sufría hasta que un día un muchacho se atrevió a decirme a voces hijo de una puta y hechicera, lo cual, como me lo dijo tan claro, que aun si lo dijera turbio no me diera por entendido, agarré una piedra y descalabréle. Fuime a mi madre corriendo que me escondiese. Contéla el caso, díjome: muy bien hiciste, bien muestras quién eres, solo anduviste errado en no preguntarle quién se lo dijo. Cuando yo oí esto, como siempre tuve altos pensamientos, volvíme a ella y roguéla me declarase si le podía desmentir con verdad o que me dijese si me había concebido a escote entre muchos o si era hijo de mi padre. Rióse y dijo: «Ay, Noramaza, ¿eso sabes decir? No serás bobo, gracias tienes. Muy bien hiciste en quebrarle la cabeza, que esas cosas, aunque sean verdad, no se han de decir». Yo con esto quedé como muerto y dime por novillo de legítimo matrimonio, determinado de coger lo que pudiese en breves días y salirme de en casa de mi padre. Tanto pudo conmigo la vergüenza. Disimulé. Fue mi padre, curó al muchacho, apaciguólo y volvióme a la escuela, a donde el maestro me recibió con ira hasta que, oyendo la causa de la riña, se le aplacó el enojo considerando la razón que había tenido. En todo esto siempre me visitaba aquel hijo de don Alonso de Zúñiga, que se llamaba don Diego, porque me quería bien naturalmente, que yo trocaba con él los peones si eran mejores los míos, dábale de lo que almorzaba y no le pedía de lo que él comía, comprábale estampas, enseñábale a luchar, jugaba con él al toro y entreteníale siempre. Así que los más días sus padres del caballerito, viendo cuánto le regocijaba mi compañía, rogaban a los míos que me dejasen con él a comer y cenar y aun a dormir los más días. Sucedió, pues, uno de los primeros que hubo escuela por Navidad, que viniendo por la calle un hombre que se llamaba Poncio de Aguirre, el cual tenía fama de confeso, que el don Dieguito me dijo: «Hola, llámale Poncio Pilato y echa a correr». Yo, por darle gusto a mi amigo, llaméle Poncio Pilato.
Corrióse tanto el hombre que dio a correr tras mí con un cuchillo desnudo para matarme, de suerte que fue forzoso meterme huyendo en casa de mi maestro dando gritos. Entró el hombre tras mí y defendióme el maestro de que no me matase, asegurándole de castigarme. Y así luego, aunque señora le rogó por mí, movida de lo que yo la servía, no aprovechó, mandóme desatacar y azotándome decía tras cada azote: «¿Diréis más, Poncio Pilato?». Yo respondía: «No, señor». Y respondílo 20 veces a otros tantos azotes que me dio. Quedé tan escarmentado de decir Poncio Pilato y con tal miedo que mandándome el día siguiente decir, como solía, las oraciones a los otros, llegando al credo, advierta a vuestra merced la inocente malicia, al tiempo de decir padeció so el poder de Poncio Pilato, acordándome que no había de decir más Pilatos, dije padeció so el poder de Poncio de Aguirre. Dióle al maestro tanta risa de oír mi simplicidad y de ver el miedo que le había tenido, que me abrazó y dio una firma en que me perdonaba de azotes las 2 primeras veces que los mereciese. Con esto fui yo muy contento. En estas niñeces pasé algún tiempo aprendiendo a leer y escribir. Llegó, por no enfadar, el de unas carnestolendas, y trazando el maestro de que se holgasen sus muchachos, ordenó que hubiese rey de gallos. Echamos suertes entre 12 señalados por él, y cúpome a mí. Avisé a mis padres que me buscasen galas. Llegó el día y salí en uno como caballo, mejor dijera en un cofre vivo, que no anduvo en peores pasos Roberto el diablo, según andaba él. Era rucio, y rodado el que iba encima por lo que caía en todo. La edad no hay que tratar. Biznietos tenía en Tahonas. De su raza no sé más de que sospecho era de judío, según era medroso y desdichado. Iban tras mí los demás niños todos aderezados. Pasamos por la plaza. Aún de acordarme tengo miedo. Y llegando cerca de las mesas de las verduras, Dios nos libre, agarró mi caballo un repollo a una, y ni fue visto ni oído cuando lo despachó a las tripas, a las cuales, como iba rodando por el gaznate, no llegó en mucho tiempo. La bercera, que siempre son desvergonzadas, empezó a dar voces. Llegáronse otras, y con ellas pícaros, y alzando zanahorias, garrofales, nabos, frisones, tronchos y otras legumbres, empiezan a dar tras el pobre rey. Yo, viendo que era batalla naval y que no se había de hacer a caballo, comencé a apearme, mas tal golpe me le dieron al caballo en la cara que, yendo a empinarse, cayó conmigo en una, hablando con perdón, privada. Púsome cual vuesa merced puede imaginar. Ya mis muchachos se habían armado de piedras y daban tras las revendederas y descalabraron a 2. Yo a todo esto, después que caí en la privada, era la persona más necesaria de la riña. Vino la justicia. Comenzó a hacer información, prendió a berceras y muchachos, mirando a todos qué armas tenían y quitándoselas, porque habían sacado algunos dagas de las que traían por gala y otras espadas pequeñas. Llegó a mí y viendo que no tenía ningunas, porque me las habían quitado y metídolas en una casa a secar con la capa y el sombrero, pidióme, como digo, las armas, al cual respondí todo sucio que si no eran ofensivas contra las narices, que yo no tenía otras. Quiero confesar a vuesa merced que cuando me empezaron a tirar los tronchos, nabos, etc., que como yo llevaba plumas en el sombrero, entendiendo que me habían tenido por mi madre y que la tiraban, como habían hecho otras veces, como necio y muchacho empecé a decir: «Hermanas, aunque llevo plumas, no soy Aldonza de San Pedro, mi madre», como si ellas no lo echaran de ver por el talle y rostro. El miedo me disculpó la ignorancia y el sucederme la desgracia tan de repente. Pero volviendo al alguacil, quísome llevar a la cárcel y no me llevó porque no hallaba por dónde asirme, tal me había puesto del lodo. Unos se fueron por una parte y otros por otra, y yo me vine a mi casa desde la plaza martirizando cuantas narices topaba en el camino.
Entré en ella, conté a mis padres el suceso y corriéronse tanto de verme de la manera que venía que me quisieron maltratar. Yo echaba la culpa a las 2 leguas de rocín exprimido que me dieron. Procuraba satisfacerlos y, viendo que no bastaba, salíme de su casa y fuime a ver a mi amigo don Diego, al cual hallé en la suya descalabrado, y a sus padres resueltos por ello de no enviarle más a la escuela. Allí tuve nuevas de cómo mi rocín, viéndose en aprieto, se esforzó a tirar 2 coces, y de puro flaco se le desgajaron las 2 piernas, y se quedó sembrado para otro año en el lodo, bien cerca de expirar. Viéndome, pues, con una fiesta revuelta, un pueblo escandalizado, los padres corridos, mi amigo descalabrado y el caballo muerto, determinéme de no volver más a la escuela ni a casa de mis padres, sino de quedarme a servir a don Diego, o, por mejor decir, en su compañía, y esto con gran gusto de los suyos, por el que daba mi amistad al niño. Escribí a mi casa que yo no había menester más ir a la escuela, porque, aunque no sabía bien escribir, para mi intento de ser caballero, lo que se requería era escribir mal, y que así, desde luego, renunciaba a la escuela por no darles gasto y a su casa para ahorrarlos de pesadumbre. Avisé de dónde y cómo quedaba y que hasta que me diesen licencia no los vería. Bueno, pues ahora un ligerísimo comentario sobre algunos aspectos del vocabulario para que entendamos bien la cosa. Cuando habla de que le llaman zape y miz y que su padre era gato, ¿qué significa esto de gato? Gato es igual a ladrón, es una forma coloquial de decir ladrón. Y zape y miz es una forma de llamar al gato. Miz, 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 miz. Zape, zape, zape. Son voces para llamar al gato, voces tradicionales, algunas aún se usan. En cuanto a lo de la palmatoria, que dice que tiene el privilegio de la palmatoria, es que en aquella época, y hasta muy recientemente, pues estaba vigente el castigo físico. Y el castigo físico pues se empleaba con una palmeta, que era una fusta aplanada, y con el que se pegaba en la mano los niños que hacían alguna travesura. El que llegaba el primero pues tenía la palmeta, en este caso palmatoria, que es equivalente a palmeta. O sea que el privilegio que había ganado nuestro amigo don Pablo era el de poder pegar con la palmeta a los demás niños, lo cual provocaba envidia, tenía un cierto poder. Lo de pensar que es novillo, vamos a ver, ¿por qué lo dice? Porque si su padre es un cornudo, es decir, un toro, ¿cuál es el hijo del toro? El novillo. Ya veis que todos son juegos de palabras. Luego está lo del rey de gallos, que me he puesto a investigar un poquito qué es el rey de gallos, y es una tradición de carnaval que todavía está vigente en algunos sitios de España, pues una tradición jocosa de al estudiante más divertido del lugar pues lo disfrazan de gallo y tal. También hay otra versión que es el jefe del juego de carnaval, que consistía en cortar la cabeza de un gallo colgado de una cuerda al pasar pues por debajo. Este era un poco más bestia. Y luego está otro curiosísimo juego de palabras que es la batalla naval, que no la apreciamos si no lo leemos, porque naval aquí lo pone con B, porque es naval de nabos, se tiran todo el mundo nabos por encima y hace una contraposición con la batalla naval de barcos. Luego en un momento dice que, bueno, que ya deja la escuela porque pues ya está bien para ser alguien importante, no hace falta estudiar más. Y aquí hace una crítica al desprecio que tenía mucha gente de la nobleza y bienestante sobre la cultura en general. Es decir, nosotros, ¿para qué vamos a aprender? Esto es para otros. Otra cosa interesante que se ve aquí es el punto de honor que tiene nuestro amigo don Pablo, que tiene sus ínfulas, y cuando se entera pues que su madre pues lo mismo la ha producido a escote entre muchos, es decir, que era una fulana, hablando en plata, pues él se siente tan avergonzado que decide dejar su casa. Y es que el punto de honor era muy importante en aquella época, y así emprende un camino, pues eso, de servir a aquel muchacho que era de buena casa. Y aquí ya dejamos el comentario, y quizás en otros capítulos
pues hablaremos un poquito más de la vida de Quevedo, pero por hoy es suficiente. Prometo que cada semana habrá 1 o 2 capítulos como mínimo. Digo 1 o 2 porque como ya veis que son cortitos, puedo juntar 2 en uno. Intentaré que sean todos los lunes o el domingo por la noche. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Bueno, es una forma de hablar. Bueno, hasta mañana a las 8 no, hasta la hora que queráis. Poned un me gusta si os ha gustado.